Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy os voy a hablar un poco del FOMO, del Fear of Missing Out, de ese miedo a perderse la oportunidad de compra que está habiendo ahora mismo en el mercado inmobiliario americano y en el canadiense. Vamos a ver algunas noticias bastante impactantes que han ocurrido y que nos muestran bastante cómo se está materializando este FOMO en la realidad. Y luego comentaré un poco lo que yo creo que podemos aprender de esto y por qué creo que en España, en algunas partes, podemos ver lo mismo en el futuro. Lo primero que tenemos que entender es que el FOMO es el Fear of Missing Out, el miedo a perderse una oportunidad. Se asocia generalmente a la bolsa o a las criptomonedas porque estas suben en teoría más rápido, pero lo que estamos viendo ahora en Canadá y en Estados Unidos es un FOMO real de miedo a perderse esa oportunidad, miedo a comprar ese inmueble, ya sea por demanda de inversión o por demanda de compra para el uso propio, para vivienda propia. Pero lo cierto es que se están juntando estas dos fuerzas y está haciendo que el mercado inmobiliario en Estados Unidos y en Canadá, en ciertas zonas, esté totalmente on fire. Y ahora vamos a ver las principales razones por las que esto está ocurriendo. La primera razón son los tipos de interés. Como sabéis, están muy bajos, como aquí en Europa, y realmente, como sabéis, ya os he dicho que los tipos de interés actúan como la gravedad. Cuando hay tipos altos hay mucha fuerza, es decir que la gravedad hace que el precio de los activos baje, no pueda subir tanto, pero cuando no hay esa fuerza, cuando los tipos de interés son prácticamente cero, no hay una gravedad que haga de fuerza respecto al valor de los activos, con lo cual el valor de los activos puede seguir subiendo de forma casi indefinida, porque si los tipos de interés son 0%, como sabéis, no hay ningún tipo de fuerza que ejerza esa presión a la baja. Entonces lo que está ocurriendo, por una parte, es bajos tipos que se pueden congelar a 20-30 años por tipos realmente ahora mismo inferiores al 2,5% en la mayoría de los casos, y además está ocurriendo algo que es bastante distinto a lo que pasa aquí en España, y es que allí la facilidad de crédito es muy superior, es decir, los bancos prestan mucho más sobre el valor del activo y realmente eso es un factor súper importante y por el que yo siempre digo que hasta que no veamos eso aquí realmente no veremos un mega boom inmobiliario, porque realmente hasta que no haya más facilidad de crédito, por ejemplo, comprar una casa con el 10% de la entrada, no con el 20% de la entrada, hasta que eso no ocurra en general, no creo que veamos un super boom tan agresivo. Allí puedes comprar viviendas con un 5%, con un 3,5%, es decir, tienes que tener mucho menos ahorrado para entrar, y eso lo que hace es que poco a poco va incrementando el precio de los activos, ya que con 30.000 euros uno puede comprar una casa mucho más cara de la que lo podría comprar aquí. Pero es que además tenemos otro factor muy importante, importantísimo, y es que el stock de vivienda es muy bajo. Ahora mismo hay muy pocas viviendas disponibles y además le sumas a ello que hay una demanda embalsamada, una pent-up demand, ejerciendo mucha presión al alza sobre los precios. Tened en cuenta que la gente ha ahorrado mucho durante la pandemia. Aquellas personas que no han perdido su empleo, en general han ahorrado bastante, y esa gente estaba esperando a comprar. Hay gente que estaba esperando, los precios no bajaban, con lo cual han seguido comprando, y ahora que ya hay menos restricciones, pues todavía el FOMO es mayor, y sobre todo en aquellas zonas residenciales y aquellos modelos de vivienda que tienen terraza o son áticos, por ejemplo. Entonces lo que ocurre básicamente es que como los precios no paran de subir debido a estos factores, la gente cada vez tiene más miedo a perder la oportunidad de comprar esa vivienda en la que está interesado. Para que veáis realmente cómo de caliente está el mercado, la noticia que a mí más me llamó la atención, he escogido dos. Una era en Canadá, en el mercado canadiense, en las afueras de Toronto, en la zona residencial de Toronto, que decía que una casa se puso a la venta por 2 millones de dólares y hubo una cantidad de interesados en comprar brutal. Empezaron a pujar al alza, ¿no? Empezaron a competir para comprar ese inmueble en concreto, que era como un chalet con mucho terreno y estaba muy bien en una zona muy buena. Y básicamente, para ahorraros la historia larga, es que la vivienda acabó siendo vendida por 2,6 millones, es decir, 600.000 dólares más, o aproximadamente un 30% más del precio inicial al que salió al mercado. Y esto es bastante curioso porque no es un caso ya aislado. Hay zonas que tienen poca oferta, todo el mundo está interesado en vivir en el mismo tipo de casas, y al final esto está haciendo que la gente esté dispuesta a pagar de más. Otra noticia muy interesante era una que encontré sobre Sacramento, California,
y que básicamente esta vivienda era más pequeña, era unos $400.000, estaba en una zona bastante bien, pero no era nada super premium de California, en Sacramento, y básicamente lo que ocurrió aquí que me llamó mucho la atención es que en 2 días recibieron más de 100 ofertas en firme para comprar la vivienda. Parece algo espectacular en el sentido que ya veis que la gente se muere por comprar, quiere aprovecharse de los tipos de interés, no quiere esperar demasiado y obviamente hay mucha gente que yo creo que con ese dinero que ha podido ahorrar extra durante todo un año, tener en cuenta que igual un año de COVID puede haber supuesto para muchas familias el equivalente a 3 años de ahorro a lo mejor. Entonces esta gente está desesperada por comprar, ese FOMO es real y se está viendo en algunos mercados muy importantes de Estados Unidos y Canadá. Yo creo que esto lo veremos poco a poco en España en ciertos mercados, aunque en España aquí tenemos la desventaja de alguna forma de que no se puede acceder a una vivienda de forma tan fácil. La gran mayoría de personas va a necesitar ese 20% y eso actúa de freno. Lo cierto es que si eso cambia en algún momento, abrid los ojos porque en ese momento el mercado empezará a subir de forma bastante agresiva. Aquí si ocurre antes, va a ser por la compra internacional tanto de personas que quieran comprar para vivir como por inversores internacionales. Además, tened en cuenta que estamos en un entorno donde hay mucho capital y la gente busca retorno y es muy probable que la gente, inversores, grandes inversores, cada vez compren más viviendas y las pongan en alquiler. Y simplemente lo que va a hacer esto es que si hay oferta, porque aquí no tenemos tanto problema de stock de oferta en algunas zonas, en las zonas donde hay stock de oferta probablemente veamos este tipo de FOMO, sobre todo en zonas residenciales buenas. A mí ya me han contado ciertas zonas de Valencia que las cosas se venden muy rápido. No conozco de casos, porque tampoco conozco todos los casos de que se haya pujado al alza, digamos que se haya acabado vendiendo por más todavía. Sí que lo he oído en alquileres ya, ¿vale? Ese tipo de FOMO, de pagar de más por ciertas zonas. Imaginaos ahora zonas residenciales buenas cerca de las principales ciudades, un poco de parcela o un jardín, áticos en las ciudades, sitios con grandes terrazas. Esas viviendas ahora se convierten en joyas y la gente está dispuesta a pujar por ellas. En cuanto a la compraventa no lo tengo tan claro de momento, ya que este vídeo lo está viendo gente de distintas partes de España. Estaría bien que comentaseis cómo veis vuestro mercado, veis algo de FOMO en ciertas zonas, veis que no, veis que la cosa va lenta. Estaría bien un poco encontrar un consenso de cómo están las cosas en las distintas partes de la ciudad en función de dónde estéis y el tipo de vivienda que estéis buscando. Muy importante que entendáis, y yo intento hacer hincapié muchas veces, en que cuando uno está intentando invertir y mira solo el tema del cash flow, puede estar cometiendo un gran error, ya que al final no te vas a aprovechar del poder del interés compuesto en cuanto al valor de la vivienda, ya que hay muchas viviendas que pueden ser buenas por cash flow, pero quizá no crezcan nada en los próximos 10 años. Y no crecer nada en los próximos 10 años te va a lastrar mucho tu rentabilidad. Tened en cuenta que la rentabilidad que acumulamos cuando una vivienda se aprecia se compone, es decir, es compuesta, y al final puede suponer un gran porcentaje de la rentabilidad total que tú obtengas, con lo cual no solo os fijéis en el tema del cash flow, porque en algún momento puede que estéis cometiendo algún error. Obviamente esto es algo totalmente personal, hay gente que prefiere tener cash flow porque es lo más seguro, pero yo creo que siempre hay que tener un poco un balance, un equilibrio entre un buen cash flow y sobre todo un buen potencial de apreciación de cara al futuro. Porque, por ejemplo, esta gente que está comprando ahora en Estados Unidos y en Canadá, esta gente, estos propietarios son los que realmente van a pegar un pelotazo brutal por haber comprado en zonas que estaban bien. Y al final, si no compras en zonas que estaban bien o en zonas que vayan a crecer bien, realmente tu inmueble no va a ser gran cosa. Hay veces que la gente me dice en algún comentario que soy demasiado positivo en cuanto a cómo enfoco yo el tema de la inversión inmobiliaria, y realmente quiero dejar claro, yo creo que lo he dicho ya en varios vídeos, que realmente comprar un inmueble puede ser un desastre o no, en función de cómo lo hagas, en función de cómo te apalanques, de lo que pagues por él y sobre todo de dónde lo estés comprando, porque al final un inmueble solo tiene valor si realmente va a estar en un sitio donde tenga gran demanda y haya escasez de oferta. Con lo cual, por eso lo digo, que comprar un inmueble y decir tengo 5 casas, por ejemplo, la pregunta sería dónde tienes las casas, qué rotación tienen esas casas, cuánto cash generan esas casas, qué porcentaje de apreciación han tenido esas casas. Quiero decir que no toda la inversión inmobiliaria es perfecta, ni mucho menos, y por eso tenemos que intentar aprender cada vez o cada día un poco sobre ello. Así que nada, lo dicho, si tenéis alguna experiencia respecto a este FOMO en partes de España o si estáis viendo desde otros países, por favor comentadlo, porque la verdad es que estaría bastante interesante saberlo. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.